Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? ¿Sí? Qué bueno. Entonces, antes de empezar, vamos a saludarnos los unos a los otros. Ya mirando hacia atrás, al lado también. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Ya. Tomen asiento. Coro. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces con la oración. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, Dios, que nos amas y nos cuidas, te damos gracias por habernos salvado de la eterna perdición, del infierno eterno. Y también te damos gracias por habernos permitido la salvación, la vida eterna y la esperanza viva en el cielo eterno. Nosotros éramos débiles, pecadores y viles, que no te conocíamos correctamente, y así vivíamos en este mundo buscando las cosas terrenales, poniendo todo nuestro corazón en ellos. Pero tú tuviste misericordia de nosotros, por eso viniste a este mundo en forma humana y muriendo en la cruz, por la sangre derramada en la cruz, perdonaste todos nuestros pecados para siempre. Y después de recibir la salvación, tú no nos dejaste como huérfanos, sino como tus hijos. Estás dirigiendo nuestros pasos por medio de tu palabra. Por eso te agradecemos siempre. Y especialmente tú nos permitiste la iglesia, que es tu cuerpo, para que podamos alimentarnos de tu palabra y para que vivamos confiando en ti. En esta mañana, en el día del Señor, estamos reunidos delante de tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos llenes con la palabra que necesitamos para nuestra vida, para que vivamos por ti, para tu gloria. En este mundo todavía hay muchas personas que no te conocen, que no conocen el evangelio bíblico y correcto. Así que, Señor, utilízanos de manera preciosa a cada uno de nosotros para que, abriendo nuestra boca con valentía, con denuedo, prediquemos tu evangelio a todos ellos. También se está predicando el evangelio en todo Chile, en todo el mundo. También hay muchos que llevan el evangelio a todas las personas. Así que, Señor, te pedimos que tú los cuides y los protejas para que tu evangelio, tu verdadero evangelio, sea predicado entre todos ellos. También en la iglesia hay algunos hermanos que están sufriendo por diversos problemas. Señor, te pedimos que tú los consueles con la palabra necesaria y también recuerda de cada uno de ellos y conozcas el corazón de todos ellos para que puedan ellos también poner sus corazones en ti, en tu palabra, y que puedan recibir tu consolación. Y también si hay otros hermanos que están enfermos, Señor, te pedimos que tú los sanes con tu mano poderosa. Encomendamos todo ese tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar Primera de Juan, libro Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Ya, lo tiene todos, entonces vamos a leerlo juntos. Leamos.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Durante la semana pasada pudimos llevar a cabo el seminario de la Biblia y durante el seminario hubo un total de 8 invitados que asistieron al seminario, aunque sea un solo día. Y no podemos saber claramente quién ha recibido la salvación o no, pero creemos que Dios ha obrado en esa ocasión también. Y nuestro trabajo después de evangelizar, después del seminario, no debe terminar aquí así, ¿cierto? ¿Por qué? Debemos esforzarnos más para que los que escucharon la palabra puedan llegar a la iglesia y puedan conectarse a la comunión, ¿ya? Eso sería también muy importante después de recibir la salvación, porque la salvación de nuestras almas no es el fin de todas las cosas, no es el fin de todo el trabajo, ¿cierto? Es el inicio de la vida cristiana. Entonces, les pido que sigan orando por los que han escuchado el seminario de la Biblia, ¿ya? También les agradezco mucho por haber asistido al seminario y por haber trabajado mucho durante el seminario, ¿ya? De hecho, la semana pasada también, como yo estaba un poco enfermo y ahora se nota también, ¿cierto? Mi voz ya se fue, pero yo también como pude tener ánimo mirando a los invitados y los hermanos que sirvieron ahí a ellos con mucho esfuerzo, entonces también pude agradecerle al Señor y con mucho ánimo también pude predicar la palabra. De hecho, sabemos muy bien que hay muchos trabajos que hacer, ¿cierto? Porque en esta ciudad, Copiapó, todavía hay muchas personas que no conocen el evangelio bíblico, el evangelio verdadero de salvación. Y muchos creen en Dios a su manera, a su pensamiento, no a la manera de Dios, ¿cierto? Entonces, después de recibir la salvación por medio de la Biblia, llegamos a conocer esto. Ah, yo pensaba que esta persona era un creyente, pero en realidad después de recibir la salvación me di cuenta de que esa persona no está creyendo conforme a la Biblia, sino según su propia manera, según su propio deseo. Entonces, ahí, después de recibir la salvación, hacemos todo lo posible para predicar el Evangelio, para invitarlos, para guiarlos a la palabra, al Evangelio verdadero. Debemos hacer todo lo posible porque esto es el propósito de nuestra vida, la misión de nuestra vida después de recibir la salvación. Por eso, como durante esta semana escucharon la palabra, entonces tiene que resumir bien o repasar bien y preparar sus pautas para invitar a las personas, para guiar a ellos a la palabra, ¿ya? Hoy vamos a meditar, entonces, una palabra tan corta que dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, vamos a meditar un poco con el título de de las pruebas del que ha conocido el amor de Dios. Nosotros decimos así, ¿cierto? Hemos recibido la salvación. Recibir la salvación significa conocer el amor de Dios, ¿cierto? Por eso, en el seminario de la Biblia, el mensaje, el núcleo de todo el seminario de la Biblia es el amor de Dios, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, durante el seminario de la Biblia pudimos aprender esto, el amor verdadero de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Ah, de verdad, así me amó a mí también. Que yo estaba viviendo como una oveja descarriada, sin saber el dueño, sin conocer el dueño, y así hacíamos cosas que queríamos hacer solamente. Pero ahí llegamos a conocer el amor tan grande de nuestro Señor. Aprendiendo la Biblia, ¿qué entendimos? La existencia de Dios. Dios de verdad está vivo y cumple su palabra,
¿cierto? Y ese Dios vivo, entonces, ¿qué relación tiene ese Dios vivo conmigo? Aprendiendo la palabra, me di cuenta, entendí que ese Dios vivo me ama a mí y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, durante la semana pasada también pudimos revisar de nuevo esa carta del amor de Dios, ¿cierto? Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno y quiere que nosotros vivamos para siempre en el cielo eterno, ¿cierto? Por eso, Dios, para solucionar el problema del pecado, Él tuvo que venir al mundo en forma humana. Entonces, ahí, por medio de la Biblia, pudimos ver a Dios invisible, ¿cierto? Dios es invisible, pero pudimos verlo mediante la Biblia y pudimos conocerlo también. Entonces, al final llegamos a entender esto. Toda la obra que Dios ha hecho fue por mí, para mí. Entendimos esto. Pero después de recibir la salvación, también el Señor nos permite el tiempo. Estamos vivos ahora, ¿cierto? Estamos viviendo en esta tierra. Entonces, ¿por qué o para qué estamos viviendo en esta tierra? Si leemos la Biblia, Dios ama el mundo y Dios, entonces, quiere que los salvos también vivan con ese amor de Dios y Dios quiere que nosotros amemos al Señor y Dios quiere que nosotros disfrutemos de ese amor del Señor. Y Dios quiere que nosotros compartamos ese amor del Señor. Entonces, ¿cómo debería ser la vida de un salvo, de una persona que conoció realmente el amor de Dios? ¿Cómo debería ser? Hoy vamos a meditar sobre ese tema, ¿ya? Uno que ha recibido la salvación verdaderamente, en su vida se manifiesta algunas pruebas de ese amor. Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué prueba tienen ustedes en su vida? ¿Dónde está entonces la prueba de que yo soy salvo? Yo he recibido el amor de Dios. ¿Cómo puedo demostrar esa prueba de que soy salvo? Les pongo un ejemplo ya. Hay una persona muy amable. Antes de recibir la salvación hacía buenas obras. Era muy amable. Y después de recibir la salvación también sigue haciendo buenas obras con amabilidad. Entonces, ¿cómo podemos saber que esa persona es salva o no? ¿Cómo podemos saber? ¿Cuál sería la prueba de la salvación de esa persona? Antes de recibir la salvación era buena persona y después de recibir la salvación también sigue siendo buena persona. Entonces, ahí no debemos malentender una cosa, ¿cierto? De hecho, si hablamos de las pruebas de la salvación, entonces, al tiro pensamos sobre el cambio de la vida, ¿cierto? Antes era enojón y andaba así enojado con todos, insultaba mucho y tomaba alcohol y así consumía drogas, disfrutaba del mundo, pero ahora no lo estoy haciendo. Bueno, eso sería la prueba de la salvación. Algunos pueden pensar así, ¿cierto? Pero deben pensar profundamente sobre ese tema. Porque incluso las personas que no han sido salvas también hacen esas cosas. Por su esfuerzo, por la ayuda del mundo, del medicamento, puede tener ese cambio. Antes bebía, pero ahora no, deja de beber. Alguien puede decir, antes fumaba, pero ahora deja de fumar. Antes consumía droga, pero ahora deja de consumir la droga. Eso no puede ser como una suficiente evidencia, prueba de su salvación. ¿Por qué? Las personas que no han recibido la salvación también pueden hacer eso. ¿Cierto? Es algo que se escucha mucho en este mundo también, no solamente en la iglesia. Entonces, debemos tener una prueba más clara de nuestra salvación, del amor que hemos recibido. ¿Qué será entonces esa evidencia? La Biblia nos está dando la respuesta, como tiene relación con el título de hoy también. Busquemos primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1.
versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera de Pedro 1, 8 y 9. Leamos juntos, leamos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál sería la prueba del que recibió el amor de Dios, que recibió la salvación de las almas? A quien amáis sin haberle visto. Esto sería la mayor prueba de una persona que recibió la salvación. Yo amo al Señor. Recibir la salvación es entender, comprender el amor del Señor, ¿cierto? Por eso nosotros también amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Busquemos otra palabra. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. De 5 a 8. Romanos 5, del 5 al 8. Romanos capítulo 5, del versículo 5 al 8. Vamos a leerlos juntos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara o morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos conocido el amor de Dios y la Biblia dice así: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando recibimos la salvación, recibimos el Espíritu Santo y nos hace entender, nos hace entender el amor de Dios, nos derrama el amor de Dios, el amor de la cruz del Señor. Nosotros éramos pecadores sucios como gusanos, como el Job capítulo 25 dice, somos gusanos, pero Él vino al mundo para salvar a un pecador, a todos los pecadores que son como gusanos. Y luego quitó todo el pecado, ¿cierto? Ahí derribó la división del pecado, de la iniquidad. Nosotros estábamos descarriados, ¿cierto? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí quitó todos nuestros pecados. Entonces, una persona que logra entender ese amor, el perdón de pecados, la salvación, entonces, ¿qué cambio habrá en su corazón? Esto fue el amor de Dios. Cuando entiende esto, entonces, ¿qué cambio va a haber? Llegamos a ser nueva criatura, nueva criatura. Recibir la salvación es ser nueva criatura. Por eso, si vemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, dice así: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es ese amor que nos constriñe? Que Cristo vino al mundo, Él murió por todos y todos murieron. Y diciendo así, el sacrificio de Jesucristo, luego dice así, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todos
son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Si uno ha recibido la salvación, ya está en Cristo, entonces es nueva criatura. Antes hacía cosas así viejas, pero ahora no hacemos. Antes amaba a algo más que a Dios, a muchas personas, a los familiares, más que a Dios, pero ahora amo primero a Dios. Siendo la nueva criatura, vivimos en esta tierra. Y ese amor hacia Dios se manifiesta naturalmente en nuestra vida, como una prueba de los salvos. ¿Cómo se manifiesta ese amor entonces? Romanos 14. Como está cerca, entonces busquemos Romanos 14. Tienen que buscar porque no hay un versículo preparado. ¿Ya? Romanos 14, 7. Y 8. Leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si uno de verdad ama al Señor, entonces vive para el Señor y muere para el Señor. Esa vida y muerte abarca toda nuestra vida, ¿cierto? Si de verdad ha recibido la salvación con el amor del Señor, entonces vive para el Señor. Pero con la boca dice así: yo amo al Señor, pero en mi vida no hay Señor. No hay Señor. No se manifiesta el Señor, entonces. ¿Qué seré yo entonces? De verdad he recibido el amor del Señor y llegué a ser hijo del Señor, nueva criatura. Entonces no debo seguir viviendo como antes, sino como nueva criatura, como hijo de Dios. Vivo para el Señor y muero para el Señor. Hago todo lo que agrada al Señor, ¿cierto? Amando al Señor, así, demostrando nuestro amor hacia el Señor, vivimos, no solamente con la boca, con la palabra, ¿cierto? Sino por las obras. Esa obra del amor hacia Dios se manifiesta en nuestra vida. Hay muchos casos en la Biblia de las personas que han recibido la salvación, que demuestran el cambio antes y después de recibir la salvación. Pedro, ¿cómo fue él entonces? Veamos San Juan capítulo 21. San Juan 21. San Juan 21, 15. San Juan 21, 15 a 17. San Juan 21, de 15 a 17. Leamos juntos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Sabemos muy bien que Pedro era el apóstol, era el discípulo que estaba siempre con Jesús, que estaba más cerca de Jesús, ¿cierto? Y cuando Jesús estaba vivo ahí, estaba trabajando con los discípulos, decía muchas veces que ya tiene que irse.
hablaba de su muerte, de su partida. Entonces Pedro dijo así, nunca va a pasar eso. Yo mi vida, o sea, pondré por ti. Voy a poner mi vida por ti. Pero Jesús dijo así, ahora no, no puedes. Ahora no puedes seguirme a mí. ¿Qué significa? San Juan capítulo 13, versículo 36, ahí dice así. Se lo leo. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. O sea, ¿qué significa? Ahora no puedes seguirme. Que Jesús todavía no murió por Pedro, ¿cierto? Entonces, esa palabra valiente era su valentía, su propia valentía, la valentía de Pedro, ¿cierto? Por eso cuando Jesús fue en la mano, o sea, fue capturado así por los romanos y luego Pedro estaba escondido entre las personas y algunos lo reconocieron. Estaba con Jesús. Dice así, él estaba Jesús. Entonces él lo negó 3 veces, maldiciendo, negó así, ¿cierto? Pero luego Jesús murió y resucitó y se acercó a Pedro. Y en ese momento, Pedro también entendió claramente el amor del Señor. Y Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Jonás. Simón, el nombre anterior de Pedro, ¿cierto? Y Pedro es el nombre que Jesús ha puesto. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Ahí Jesús comenzó la relación con Pedro, ¿cierto? ¿Y cómo se demostró entonces? ¿Cómo se manifestó el amor de Pedro hacia el Señor en su vida después? En el capítulo 21, versículos 18 y 19, sale esa palabra, ¿cierto? De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Antes no podía seguir a Jesús, pero ahora ya puede. ¿Y cómo vivió él entonces en su vida? En toda su vida ya nunca jamás negó, no volvió a negar a Jesús. Vivió para el Señor y murió para el Señor. No solamente él, ¿cierto? El Pablo, que perseguía la iglesia de Cristo, ¿cierto? Mataba a los cristianos, perseguía a la iglesia salva. Él también recibió la salvación y después vivió por el Señor y murió por el Señor también. Y después, muchos cristianos de la iglesia primitiva vivieron para el Señor y murieron para el Señor también. En nuestra época también pasa lo mismo. ¿O no pasa lo mismo? Pasará lo mismo. Si realmente hemos recibido la salvación, entonces vivimos para el Señor. No solamente con la boca, con la palabra de la boca, sino que ese amor se manifiesta en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta ese amor en nuestra vida? ¿Cómo podemos expresar ese amor? Se manifiesta ese amor amando a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Si uno dice así, yo amo al Señor, entonces su prueba, uno amando a la iglesia, que es el cuerpo del Señor, se manifiesta esa prueba, ese amor. ¿Qué es el nuevo mandamiento que el Señor nos dio? San Juan 13, 34. 34 y 35. Leamos juntos.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también, también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amarnos los unos a los otros. Si de verdad hemos recibido el amor del Señor, entonces, con ese amor amamos a la iglesia, amamos a los hermanos también. Después de recibir la salvación, seguimos teniendo así esos aspectos difíciles o algunos defectos también, pero debemos comprendernos también, ¿cierto? Y tener paciencia y soportarnos unos a otros. También si encontramos a algunos hermanos que sufren, entonces oramos por ellos juntos y ayudamos también, si es posible, debemos ayudarlos también de manera práctica. Y así demostramos ese amor al Señor, ¿cierto? ¿Por qué? La Biblia, como está hablando así, ¿cierto? La iglesia es el cuerpo del Señor. Y los cristianos que han recibido la salvación son miembros de ese cuerpo. Por eso, si yo amo a la iglesia, eso significa que yo amo a los hermanos. Si yo amo a los hermanos, entonces, es decir, yo amo al Señor. Si vemos en San Mateo capítulo 10, versículo 40, dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si uno recibe a los hermanos que tienen el Espíritu Santo, entonces, ¿a quién está recibiendo? Al Señor está recibiendo. Si yo hago algo para los hermanos salvos, entonces, estoy haciendo algo para Dios. ¿Por qué? Estamos en un cuerpo. Nuestra cabeza es el Señor, ¿cierto? Por eso, permanecer en la iglesia salva, en el grupo de los salvos, también es mostrar el amor hacia el Señor. Entonces, nuestro amor está relacionado con el cuerpo del Señor, con la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos delante de la iglesia, delante de la reunión? Salmos 122, veamos, Salmos 122. Salmos 122, 1. Salmos, capítulo 122, versículo 1. Leamos juntos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Están alegres con los que dicen: vamos a la casa de Dios. Tiene que revisar en su corazón. De verdad tiene esa alegría en su corazón. Cuando escucha esa palabra, vamos a ir a la casa de Dios. De verdad viene el regocijo, alegría, el gozo en su corazón. En nuestra época, ¿dónde sería la casa de Dios? La casa de Jehová. Efesios, veamos, Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Leamos juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El tema, el núcleo de este libro de Efesios es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Está explicando eso. Capítulo 2 está diciendo así: Él os dio la vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados y en delitos. Pero, ¿qué pasa ahí? Aún estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Está hablando la salvación, la gracia del Señor
y la salvación por medio de la fe. Y entonces, esa salvación, ese evangelio unió los judíos y los gentiles, ¿cierto? Está hablando de la iglesia del Señor. ¿Qué es la iglesia? La familia, los miembros de la familia de Dios, la casa de Dios. Ahora, en nuestra época, la casa de Jehová, la casa de Dios es la iglesia, que hemos recibido la salvación por la misma sangre y el Señor nos unió en un cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como tenemos una familia carnal, ¿cierto? Y también tenemos una familia espiritual y eterna, la iglesia. Y en la iglesia, entonces, ¿qué hacemos? Compartimos el amor del Señor. Nos amamos los unos a los otros. Esto es el rol, la función de la iglesia, ¿cierto? Ahí se escucha la noticia, iremos a la casa de Jehová, iremos a la casa de Dios, iremos a la iglesia. Entonces, ahí vamos juntos. Ustedes también pueden ver el boletín, ¿cierto? El boletín. Entonces, ahí sale la noticia de la semana, el plan de la semana. ¿Qué plan tiene entonces? ¿Qué noticia tiene ahí? Iremos a la casa de Dios. Iremos a la casa de Dios. Los sermones de los miércoles, de los domingos, reuniones de distrito, reuniones de los grupos. Iremos a la casa de Dios. Está invitando esto. Iremos a la casa de Dios. El seminario de la Biblia. Iremos a la casa de Dios donde se manifiesta la palabra de Dios y la obra de Dios. Subir a la casa de Dios no es una obligación si realmente han recibido la salvación. Es algo claro, ¿cierto? El Señor actúa en nosotros, está hablando claramente. Entonces, las reuniones que tenemos, los sermones que tenemos son oportunidades que el Señor nos está permitiendo cada día, cada momento, para subir a la casa de Dios. La semana pasada tuvimos el seminario de la Biblia, ¿cierto? En la casa de Dios. Fue una oportunidad que el Señor nos permitió para ver su obra. Entonces, ¿qué hacemos así nosotros? Participamos juntos y oramos juntos por los invitados, por el corazón de los invitados. Entonces, debemos meditar en nuestro corazón. ¿De verdad yo amo la casa de Dios o no? ¿De verdad yo amo la familia de Dios o no? ¿Por qué? Si yo amo la familia de Dios y yo amo la casa de Dios, entonces eso significa que yo amo a Dios. Yo amo a mi Señor. A quien amáis sin haberle visto, dice así. Ahora tampoco podemos ver a nuestro Señor con nuestros ojos físicos, pero también podemos amarle a Él y tenemos pruebas de ese amor. Entonces, ¿de verdad tenemos ese amor o no hacia la casa de Dios? El propósito de la salvación, el propósito del amor de Dios es esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice así. Ahí puede ver la pantalla y se lo leo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan también predicó el evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para tener comunión. Para tener comunión. Verdadera comunión. ¿Cierto? Lo que hemos visto y oído, el evangelio, eso os anunciamos. El evangelio, anunciamos el evangelio. Y habrá algunos que reciben la salvación, entonces, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, con los que predicaron la palabra también. Apóstol Juan y otros colaboradores de Juan, apóstoles, predicaron el evangelio. Ellos, después de anunciar el evangelio, pueden tener comunión con los que han recibido la salvación, con los que han recibido el amor de Dios. Por eso, después de recibir la salvación, la comunión, tener la comunión es algo esencial.
esencial. Y es evidente que debemos permanecer en la comunión, ¿cierto? Cuando hay un amor verdadero, entonces se manifiesta, se muestra claramente ese amor por medio de nuestras obras, acciones. Si realmente amamos al Señor y entendemos la importancia de la iglesia, si amamos la iglesia, entonces permanecemos en ella. ¿Por qué? La iglesia es el cuerpo del Señor. Y esto sería la prueba, una prueba del amor hacia Dios. Y luego, ¿a quién amamos? ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿Eso termina así? No. Amamos a otros que no han recibido la salvación todavía. Tenemos compasión de ellos y los amamos también, hasta ellos. El Señor no quiere que nosotros nos amemos solamente entre nosotros nada más, sino que nosotros amemos también a los demás, a los del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, dijo así, que ha dado a su Hijo unigénito a todos. El Señor no solamente amó a los buenos, amables, sino a todos los hombres de todo el mundo. Entonces, cuando nos amamos los unos a los otros en la casa de Dios, entonces, ese amor tiene que ser derramado en las personas que no han conocido todavía el amor. Esto es lo que debemos hacer después de recibir la salvación también. San Mateo capítulo 5, busquemos. Mateo 5. Mateo 5, 43. Mateo 5, 43. De 43 hasta 45. Mateo capítulo 5, de 43 hasta 45. Leamos juntos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Esto sería la enseñanza de la Biblia, pero aborrecerás a tu enemigo. Eso no sale en la Biblia, ¿cierto? Entonces la gente de ese entonces tenía ese corazón, tenía ese pensamiento, vivía con ese pensamiento. Pero Jesús está así, diciendo así, ¿a quién tiene que amar? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hasta los enemigos debemos amarlos. Todos nosotros que hemos recibido el amor del Señor debemos vivir así. Sin duda, en nuestra vida cristiana, después de recibir la salvación, encontraremos personas así, que causan problemas, que causan molestias, que causan incomodidades en nuestra vida. Incluso en la iglesia, dentro de la iglesia, entre los hermanos también, podemos ver algunos que causan incomodidades. Entonces, fuera de la iglesia, eso sería peor, ¿cierto? Que os ultrajan y os persiguen, dice así. Si de verdad tomamos esa decisión, ya, voy a vivir para el Señor, entonces viene persecución. Ciertamente habrá persecución. Pero a pesar de esas incomodidades, persecuciones, amamos, debemos amar con el amor del Señor a los que nos persiguen, a los que causan problemas también. ¿Para qué entonces? ¿Para qué? Alumbre el sol, la luz, la lluvia del Señor, la gracia del Señor a todos. Por eso Jesús también mostró un buen ejemplo cuando fue clavado,
cuando estaba sobre la cruz, habían muchos que estaban clavando y estaban burlándose de Jesús, y Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. Hemos recibido la salvación por el evangelio de la cruz del Señor. Entonces, después de recibir la salvación también encontraremos personas que nos crucifican así, que nos persiguen, que nos molestan así, ¿cierto? Pero a pesar de esas molestias, persecuciones, si los amamos y los seguimos amando a ellos, entonces ahí al final se manifiesta la gracia del Señor. Ahí la gracia del Señor alumbrará a estos enemigos también. Si de verdad amamos al Señor, entonces amamos a los hermanos, a la casa de Dios y a los que no han recibido la salvación también. Tenemos misericordia de ellos. Y si de verdad amamos al Señor, entonces, ¿qué amamos más? Amamos la palabra del Señor. Salmos 119. Busquemos Salmos 119, 97. Salmos 119, del 97 hasta 103. Del 97 hasta 103. Salmos 119, del 97 al 103. Leamos juntos. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué tal? ¿De verdad aman al Señor? Si amamos así al Señor, entonces amamos la palabra del Señor. ¿Por qué? El Señor al final puso su autoridad en la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces, ¿cómo podemos amar al Señor, a Dios, amando la palabra del Señor? Esto es la manera para tener comunión con el Señor, ¿cierto? La manera de tener comunión con el Señor. Primero, tener comunión con los salvos en la casa del Señor, con los hermanos en la casa del Señor, en la iglesia. Segundo, conocer la palabra del Señor, leer la Biblia, oírla, recitarla, meditarla y obedecerla. Entonces, ahí en esta comunión aprendemos la voluntad del Señor y aprendemos el corazón del Señor y aprendemos la promesa del Señor también. Y así llenamos nuestros corazones así con la palabra del Señor y vivimos confiando en Dios, que es la palabra. Vivimos confiando en la palabra de Dios, que es la verdad que se cumple en mi vida también. Nuestra vida ciertamente será difícil. En este mundo sufriremos, seguiremos sufriendo así, pero tenemos la palabra, la confianza en la palabra. Vivimos confiando en las promesas de Dios y con esperanza. Eso se va a cumplir en mi vida. Por eso, la situación de ahora no está tan buena, pero yo confío en la palabra. Podemos vivir así. Ya, les hago una pregunta. ¿Leen la Biblia todos los días? Aunque sea un solo versículo o aunque sea un solo capítulo, ¿leen la Biblia? Iniciando un día o terminando un día,
inicia un día con la palabra y termina un día con la palabra, ¿cuánto tiempo está gastando así? ¿Cuánto tiempo está entregando al Señor leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? De hecho, estamos entregando el tiempo al Señor, ¿cierto? Decimos con la boca, sí, yo te amo, pero no hay palabra en nuestra vida. Siempre decimos con la boca simplemente, esto es la palabra de Dios, esto es de Dios. Pero no leemos, no escuchamos, no meditamos, no obedecemos, no aprendemos. Entonces, y el trabajo más importante en la iglesia, que hacemos en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, es esto, aprender la Biblia. Meditar la Biblia, ¿cierto? Allí aprendemos la sabiduría de Dios dentro del orden que Dios ha establecido. Aprendemos la palabra y compartimos también comunión. Y ahí amamos más a Dios. Por eso debemos así reflexionar nuestra vida diaria. ¿Cómo estoy amando al Señor? ¿De verdad amo al Señor? Entonces, ¿qué prueba muestro? Por eso nuestra meditación diaria, personal, también es muy importante. Por eso las reuniones de la iglesia, donde podemos aprender la palabra, son sumamente importantes. No lo digo solo porque yo soy pastor, sino porque la Biblia nos enseña así. Deuteronomio capítulo 17. Busquemos Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, versículo 19. Deuteronomio 17, 19. Leamos juntos. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Esto está diciendo solamente al rey de Israel. Entonces los salvos, los hijos de Dios también, ¿cierto? En Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2, bienaventurado es el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni se ha sentado en las sillas de escarnecedores. Entonces abajo dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, uno que ha obtenido la bienaventuranza del Señor, la bendición verdadera del Señor. Entonces, ama la palabra y medita la palabra de día y de noche. Ahí aprendemos a temer a Jehová Dios. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Ahí, meditando la palabra de día y de noche, en la comunión, en la santa comunión de los salvos, aprendemos esto. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad agradable del Señor? ¿Cómo yo puedo glorificar al Señor? ¿Cómo yo puedo vivir para el Señor? Aprendemos esto en nuestra vida diaria. Y después de leer y oír la palabra, debemos obedecerla también, si de verdad amamos al Señor, ¿cierto? Para ponerlos por obra. Si de verdad amamos al Señor, entonces obedecemos la palabra del Señor. San Juan capítulo 14. Busquemos Juan 14, versículo 15. San Juan 14, 15. Capítulo 14, versículo 15.
San Juan, capítulo 14, versículo 15. Leamos juntos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21 también. Leamos juntos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es clara la voluntad del Señor. Es claro lo que debemos hacer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿De verdad aman al Señor? ¿De verdad? Entonces, oímos la palabra, leemos la palabra, meditamos la palabra y la guardamos, la obedecemos. Al obedecer, no lo hacemos por obligación, lo hacemos con alegría, de manera voluntaria. Entonces, a veces la palabra nos da sabor amargo, nos puede dar un sabor amargo, pero al final esperamos así, esperamos que el Señor nos va a devolver con algo dulce. Y así, esperando eso, obedecemos la palabra. ¿Cierto? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, sale una palabra así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que tienen costumbres de dejar de congregarse. Pero la Biblia dice así: no dejando de congregarnos. Al contrario, ¿qué es lo que está diciendo? Debemos congregarnos, ¿cierto? Debemos estar unidos. En la iglesia primitiva, los salvos se juntaban en las casas, en el templo, aprendiendo la palabra, compartiendo el pan juntos, ¿cierto? Pero si yo quiero poner esa palabra por obra, entonces, si de verdad yo quiero obedecer a esa palabra, ahí siento dificultad. Esa palabra se convierte así en algo amargo. Me da el sabor amargo. ¿Por qué? No es fácil venir a la iglesia entre semana, los fines de semana, es difícil, ¿cierto? Venir a la iglesia después de un día del trabajo agotador, cansador, y asistir a la iglesia estando así enfermo, desanimado, y servir a los hermanos. No son fáciles esos trabajos. ¿Pero por qué vinimos aquí? ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué vivimos de esta forma? Porque es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Por eso, aunque sea amarga esa palabra, pero tratamos de obedecer esa palabra. Entonces el Señor nos permite la sabiduría. Vamos creciendo poco a poco. Por eso, si vemos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Cuando recibimos la salvación, ¿llegamos a conocer todo el conocimiento del Señor? No. Conocimos la gracia de la cruz del Señor. Pero es el inicio del crecimiento. Nacimos solamente y vamos creciendo poco a poco. Solamente conocimos el amor con que nos salvó, el amor de la cruz. Pero después de recibir la salvación, vamos experimentando así su amor, su gracia, el amor tan profundo y tan grande. Busquemos Efesios capítulo 3. Efesios 3, 17. Efesios 3, 17, 18 hasta 19. Efesios 3, de 17 a 19. Veamos juntos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Un niño al nacer no entiende bien el amor de su padre, ¿cierto? Pero creciendo poco a poco, ahí va reconociendo el amor de sus padres a medida que crece, ¿cierto? Y nosotros también hemos recibido la salvación, hemos renacido por el amor del Señor, pero después de ser salvo, vamos comprendiendo poco a poco ese amor del Señor en nuestra vida diaria, meditando la palabra, congregándonos en la iglesia, a través de la iglesia y a través de la palabra. Por eso ese amor del Señor no se comprende estando solo en la pieza con la puerta cerrada. ¿No es cierto? Porque la palabra dice así, el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con los que han recibido la de Jesús. Ahí, capaces con los salvos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Debemos seguir comprendiendo juntos con los salvos la profundidad, la anchura, la longitud y la altura del amor del Señor dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. El amor se comprende mejor cuando se da y se recibe, ¿cierto? Cuando estamos juntos, cuando compartimos ese amor. Por eso Dios nos permitió la iglesia. Por eso lo esencial después de recibir la salvación sería la iglesia. Sin comunión, sin iglesia, no podemos comprender claramente el amor del Señor. Pero cuando nos esforzamos juntos en la iglesia, en la comunión, y cuando obedecemos juntos la palabra, entonces llegamos a comprender y conocer un amor profundo, un amor maduro. Y así es como nos vamos llenando de toda la plenitud de Dios. Esto sería la clave para el crecimiento. La iglesia, el amor a Dios, el amor a la iglesia, el amor a la palabra. También, finalmente, si de verdad hemos recibido la salvación, hemos conocido el amor de Dios, entonces, su evidencia sería que nos alegramos cuando se predica la palabra del Señor, cuando se predica el Evangelio. Cuando vemos a algunas personas que logran recibir la salvación, ahí nos regocijamos, nos alegramos juntos. ¿Por qué existe la iglesia después de la salvación? ¿Por qué Dios nos permitió la iglesia? ¿Para qué? ¿Para que yo crezca? Sí. ¿Para que yo aprenda la palabra? Sí. ¿Para que yo viva para la gloria de Dios? Sí, está bien. ¿Pero para qué? Al final, ¿qué hacemos? Para predicar ese evangelio. La mayor razón por la cual estamos viviendo en esta tierra es para predicar el evangelio al final. ¿Cierto? San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. ¿Qué dice ahí? Y hacer, ¿qué? Discípulos, ¿cierto? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros con todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión, el mandato de Dios, la misión de nuestra vida, el propósito de nuestra vida después de recibir la salvación. ¿Para qué aprendemos la Biblia? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué permanecemos en la iglesia? ¿Para qué oramos juntos? ¿Para qué hacemos todo esto? Al final, para esto. ¿Cierto? Para predicar el evangelio. Cuando a través de nosotros se predica el evangelio y una persona logra recibir la salvación, entonces participamos juntos en ese gozo del Señor, ¿cierto?
¿Por qué? Claramente la Biblia está diciendo así, cuando una persona se arrepiente y recibe la salvación, entonces habrá mayor gozo en el cielo. La Biblia está diciendo esto. Por eso, confiando en la Biblia, yo también me gozo participando en ese lugar, en el nacimiento de las almas. Busquemos San Lucas, capítulo 15. San Lucas 15, 4. San Lucas, capítulo 15, versículo 4. San Lucas, capítulo 15, versículo del 4 al 7. Leamos juntos. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros, sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y que por 99 justos que no se necesitan de arrepentimiento. Una persona perdió una oveja entre 100, una oveja. Entonces salió al desierto a encontrarla y al final la encontró. Entonces ahí hubo gozo, alegría. La alegría causada por una persona salva. La evangelización no la podemos hacer así, solos, apartados, ¿cierto? Separados. Yo no puedo hacer solo ese trabajo. No puedo hacer solo, ¿cierto? No tengo ese poder. Entonces, por eso Dios nos permitió la iglesia. Yo permanezco por eso en la iglesia donde actúa el Espíritu Santo, y por eso dentro de la iglesia oramos juntos por los hermanos, por los invitados, por la predicación del Evangelio, y así podemos ver, presenciar la obra maravillosa de nuestro Señor. Y el hecho de que yo estaba dentro de la iglesia, permaneciendo en ella, yo también puedo ser utilizado por el Señor para predicar el Evangelio. De verdad, yo mismo también, abriendo mi boca, puedo guiar a las personas a la palabra. ¿Cierto? También puedo orar por los invitados, por los hermanos que tienen invitados. Y yo también, participando en ese lugar, mirando las almas perdidas, nombrando sus nombres ahí en nuestra oración, podemos pedir al Señor. ¿Acaso el Señor menospreciará nuestra oración? No, nunca jamás. Y también podemos hacer algo, aunque sea algo sencillo. También, estando al lado, mirando a ellos, podemos escuchar atentamente qué es lo que está diciendo. ¿De verdad entendió bien el amor de Dios o no? Con esa curiosidad y con mucho anhelo escuchamos juntos la palabra. Y ahí una persona logra entender el amor del Señor y logra dar así el testimonio de su salvación. Entonces nos gozamos juntos en el Señor. Nos gozamos porque es algo que el Señor también se alegra. Por eso compartimos ese amor, compartimos esa alegría juntos. Entonces, ¿tienes alegría ustedes? Cuando se repite el seminario de la Biblia, siempre hay personas nuevas, aunque sea una sola, pero siempre hay algunos que están escuchando. También, si vamos al retiro de verano, cientos de personas están escuchando la palabra, ¿cierto? También, si vamos así a la sala de consulta, entonces, hay muchas personas que están preguntando y respondiendo así
entienden el evangelio de la salvación. Entonces, ¿les parece aburrido eso? ¿O lo hacen a la fuerza, por obligación, por costumbre? O cuando escuchan el evangelio, dice así, piensan así, ah, otra vez, otra vez. Cuando Pablo predicó el evangelio, cuando el Pablo predicó, ahí predicó el evangelio. En Antioquía, en Filipos, en Tesalónica, en Corinto, en Éfeso, en muchos lugares, otros lugares, predicaban el evangelio. ¿Acaso en Filipo otro evangelio, en Corinto otro evangelio, en Tesalónica otro evangelio? ¿Así predicó? No, se repite el mensaje, el núcleo, la verdad, la única verdad, el único Dios, el único evangelio. Se repite. Y había muchos colaboradores que estaban junto con Pablo. Ellos también escuchaban repetidamente el evangelio, la verdad. Por eso si leemos el Filipenses capítulo 3, ahí dice así, él escribe las mismas cosas. Él estaba escribiendo las mismas cosas. La verdad de Dios, el evangelio, el núcleo del evangelio es lo mismo, ¿cierto? ¿Acaso el evangelio que escuchamos se va a cambiar así 10 años después? No, no cambia. Al escuchar el evangelio, ese evangelio se graba en nuestro corazón y llegamos a comprenderlo más profundamente cuando escuchamos repetidamente así. Por eso, si alguien dice así, yo no quiero escuchar repetidamente, eso significa que no quiere escuchar la carta del amor de Dios. No quiere ver ya no más, porque ya conoce. Entonces debe verificar así a qué pertenece. ¿Por qué? Para nosotros, el evangelio es todo. Es lo más importante de nuestra vida, para nosotros. Y si de verdad ha recibido la salvación, entonces, ¿cómo puede descuidar esa salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice así, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso, al contrario, la reacción correcta nuestra es valorarla más y querer conocer más, querer escuchar más y desear estar cerca del evangelio y de la predicación del evangelio y de la palabra de Dios y de Dios. Y también yo debo estar en ese lugar donde se predica el evangelio. Entonces, ahí yo podré ver la maravilla de Dios. Yo no tenía ningún invitado, pero llegué. Y yo logré atender a una persona. Parece que es nueva. Atendí como de manera habitual, como una costumbre. Di una palabra así, lo atendí por una palabra, con sonrisa, por una taza de café. Es un breve servicio. Pero eso puede abrir el corazón de nuestros invitados. Y por eso también uno logra recibir la salvación. De hecho, ¿sabe qué pasa ahí en el retiro de verano cuando hace en Corea? Había un hermano, conozco a un hermano que tenía a su padre y él no quería escuchar la palabra. Decía que era ateo. Pero ¿sabe cómo recibió la salvación? Al llegar al retiro de verano donde se juntaba así 11,000 personas, en la calle no había basura. Y todas las personas, todos los hermanos delante de basureros estaban así, con risas, ordenando las cosas. Entonces, él mirando esto, abrió su corazón. Yo tiene algo. En el mundo, si se juntan 11,000, 12,000 personas, entonces, queda así bien sucio. Entonces, esas obras que hacemos juntos en la iglesia, en la predicación, de verdad vale la pena. Yo puedo pensar así, no es nada. Yo recogí una basura nada más. Preparé una taza de té nada más. Pero eso también puede cambiar el corazón de los invitados. Si de verdad hemos recibido la salvación, amamos al Señor.
Si de verdad hemos sido salvos, entonces amamos a los hermanos, amamos a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Si de verdad hemos sido salvos, amamos la palabra del Señor y nos alegra obedecerla. Y si hemos recibido la salvación, realmente nos alegra la predicación. Nos alegra que se predique el evangelio del Señor. Y queremos participar en ella. Eso sería las pruebas del que recibió el amor del Señor. Así amamos al Señor. Han pasado mucho tiempo, así que mi garganta ya se fue. Ya no quiere trabajar. Entonces, terminemos con la oración. Oremos juntos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por habernos salvado de la eterna perdición y por habernos permitido la oportunidad para vivir en ti, obedeciéndote y amándote a ti. Hoy pudimos aprender el por qué te amamos y cómo te amamos. Así que, Señor, ayúdanos a obedecer esta palabra en nuestra vida. Después de recibir la salvación, vendrán muchas dificultades y persecuciones, pero confiamos en tu palabra y confiamos tu obra, tu ayuda. Así que, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, dándonos tu fuerza y tu valentía mediante la Biblia. Así estamos cerca del final, en el fin del mundo. Queremos vivir glorificándote a ti más y queremos que tu evangelio se predique más en todo el mundo y especialmente en nuestra ciudad, en Copiapó y en Chañaral, para que muchas almas puedan recibir la salvación por nosotros. Así que, Señor, acompáñanos con cada uno de nosotros y muestra tu obra. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.